la mayoría de vosotros sois profesores de religión, algunos directores de escuela, sacerdotes, en definitiva, todos tenéis como vocación el transmitir la fe, ya sea a los alumnos en el colegio, en la catequesis o en otros ámbitos también el familiar, ¿no? Y hoy en día esa transmisión de la fe es algo que yo creo que nos preocupa a todos mucho. Y nos preocupa tanto, sobre todo en Occidente o en Europa o en concreto en nuestro país. Ya hay muchos que hablan de una apostasía silenciosa, de un pasotismo vital, de que prácticamente Dios no interesa. Y eso genera cada vez más ansiedad entre los propios católicos y en la Iglesia, ¿no? Y eso hace que estemos generando cada vez más reuniones dentro de la propia Iglesia, de que los pastoralistas se conviertan en verdaderas estrellas, ¿no?, del momento, porque son a los que se les reclama qué métodos o qué caminos hay que seguir para poder llegar al corazón del hombre o la mujer de hoy. Es verdad que esa preocupación también llega a que muchas diócesis del mundo, también por ejemplo la de aquí, la de Madrid, se plantearan hace unos años el hacer una macroencuesta para saber qué opinan los fieles, cómo los fieles nos pueden enseñar a nosotros a transmitir esa fe, o cómo podemos hacer para que la catequesis o que las parroquias puedan ser ámbitos vitales para esa transmisión de la fe. Y es verdad que se ha ido generando todo ese tipo de métodos, de iniciativas, justamente para procurar dar con la solución, ¿no? Hace muchos años el entonces cardenal de Bolonia, el cardenal Biffi, después de, en pleno mes de enero, echando un ojo a su agenda del año anterior, se dio cuenta que casi las 2/3 partes de su tiempo las había dedicado a las reuniones dentro de la Iglesia o en el Vaticano o en otro tipo de organismos eclesiales. Y de alguna manera él venía a decir que esa preocupación porque no estamos llegando, porque se está produciendo esa desbandada general en la propia Iglesia, está generando justamente esa ansiedad también en nosotros, que nos provoca que estemos buscando de forma un poco apresurada y con muchas reuniones qué hacer para poder evangelizar. Yo no sé, José Luis decía que al invitarme, bueno, yo estoy un poco aquí, de alguna manera, podríamos decir, les hablo con respeto, porque claro, yo mucha autoridad en estas cuestiones no tengo. Veo a varios sacerdotes aquí que tienen más autoridad que yo, ustedes mismos que están en el día a día. Yo simplemente soy un periodista, que es verdad que llevo años en la información religiosa, más de 25 años, o casi 25 años, o editando libros también de ámbito religioso, pero no soy una autoridad en cuanto a cómo hay que transmitir. Yo solo puedo decirles o puedo darles unas pequeñas luces o intuiciones que no sé si serán muy prácticas o muy ciertas, pero esa era un poco con un cierto atrevimiento lo que había planteado que les podría decir. Un poco retomando el hilo, viendo que estamos entrando en una dinámica de ansiedad y que muchas veces no sabemos qué hacer, y cada vez que aparece un dato relacionado con la Iglesia, ya sea el CIS, otro tipo de encuestas intraeclesiales, nos asusta cada vez más. El último dato que podríamos decir que es sorprendente es, por ejemplo, que en Barcelona, en concreto, creo que solo 2 de cada 10 matrimonios son religiosos. 2 de cada 10 matrimonios son religiosos. Es verdad que aquí en Madrid o en otras partes de España posiblemente esa
esos porcentajes sean un poquito más equilibrados, pero vienen a denotar esa preocupación que comentábamos antes. ¿Cómo hay que evangelizar hoy en día? Bueno, yo no les puedo decir cómo hacerlo, pero sí que sería bueno echar un vistazo a qué hacía Jesús cuando comenzó su vida pública. Cómo comenzó Cristo a dar a conocer el reino de Dios en un mundo absolutamente pagano y secularizado. Lo primero que hizo, y digo que hay que recordar estas cosas porque a veces se nos olvidan, es cuando a veces se dice, bueno, ¿cómo hay que hacer una buena homilía, ¿no? Y es verdad que ahí hay gente y sacerdotes y obispos que son grandes maestros, pero también a veces hay que volver a recordar las fuentes y darse cuenta que a lo mejor Jesús, como predicaba, era de una forma muy simple, con un vocabulario de apenas 2000 palabras, y utilizando historias, metáforas, utilizando parábolas, para que fuera muy gráfico y que la gente que no tuviera mucha cultura pudiera entenderlas rápidamente, ¿no? De forma muy comprensible. Bueno, pues de la misma manera que para las homilías puede servir hoy en día y puede ayudar a recordarnos cómo de alguna manera transmitir esas palabras o cómo transmitir el Evangelio, también podríamos recordar que Jesús, cuando empezó en esa vida pública, sobre todo lo que empezó a hacer es viajar por los pueblos. Empezó a viajar por Galilea, por Jericó, estuvo en Tiro, estuvo en Cafarnaún, estuvo en muchos pueblos. ¿Y qué hacían esos pueblos en un primer momento? Se dedicaba a tres cosas fundamentales: sanar corazones, curar enfermos y expulsar demonios. Y así lo hacía de forma repetitiva en cada uno de los pueblos. Y a partir de ahí, la gente empezaba a conocerle, y empezaba a ver los milagros que hacía Jesús. Y en aquel momento no había medios de comunicación, pero sí que es verdad que funcionaba como hoy el Radio Macuto. La señora Manola, que ha visto un milagro, que ha visto que la vecina de al lado estaba poseída por demonios y que ha venido un tal Jesús de Nazaret y que ha sacado esos demonios, y que llama o que va a ver a su prima o le dice a su hija, oye, vete a ver al tío Álvaro o al tío Juan y explícale lo que está pasando, lo que hemos visto en el pueblo. Y va a otra ciudad y pasa lo mismo, cura a un ciego o a un sordomudo o a un paralítico, y la gente que entiende de su limitación y que todos queremos, hoy como ayer, todos queremos que alguien nos salve porque sabemos de nuestra pobreza y de nuestra fragilidad, y sabemos que nosotros mismos no nos podemos reconstruir o no nos podemos salvar, empiezan a ver que hay un hombre santo, le llaman un hombre santo, un tal Jesús, que está curando. Y esa información empieza a transmitirse por toda la zona de Palestina. Y llega a tal nivel de revolución, podríamos decir, que los evangelistas dicen que en un momento determinado Jesús durante 3 días estuvo seguido por más de 5.000 personas. ¿Os imagináis lo que es 5.000 personas hoy en día aquí, que estuviera, por ejemplo, moviéndose sin comer ni beber por Madrid, sabiendo además que el nivel de población que en esos momentos tenía Palestina, pongamos Jerusalén, dicen los entendidos que no podía tener más de 90 o 100.000 personas. Galilea y otros pueblos tendrían mucho menos. Pongamos que el 5% de la población de esa zona estaban siguiendo a Jesús. ¿Sabéis lo que podría ser que el 5% de la población de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pongamos,
que somos 9 millones de habitantes, estuviera siguiendo a una persona, pueblo tras pueblo, montaña tras montaña, eso es una revolución, eso es una noticia mundial, que 100.000, 120.000 personas estén de forma apasionada siguiendo a una persona porque tienen la esperanza de que va a salvar a su vida, o les va a curar, o les va a salvar interiormente, o va a cambiar su corazón. Bueno, pues de alguna manera la gente buscaba desesperadamente a ese maestro. Fijaos que en Cafarnaún se entera un paralítico que ese hombre al que le llaman santo está en casa, en la casa de un pueblo, del pueblo de Cafarnaún. Y le dice a 4 amigos suyos: oye, llevarme, porque me han dicho que este hombre me puede curar de mi parálisis. Y esos 4 amigos le llevan a la casa y se encuentran que está toda la casa tomada. No se puede entrar, intentan entrar por las ventanas, tampoco, y hay tal certeza del enfermo, del paralítico, que Jesús le puede curar, que obliga a los amigos a que vayan al techo, a que hagan un agujero en el techo, que es que, claro, leyendo los evangelios de forma fría, no nos damos cuenta de lo que podría ser eso. Pero imaginaos que estuviéramos aquí todos, 100, 200 personas, y que unos señores están desmontando el techo, con todo lo que eso significa, y con toda esa incomodidad. Bueno, pues el paralítico de Cafarnaún obliga a sus amigos y es sanado por Jesús. O la hemorroísa, cómo tenía la certeza de que con solo tocar el manto de Jesús iba a ser ya sanada. O el siervo del centurión, otros muchos milagros que hizo Jesús. Lo que Jesús entonces provocaba en esa época era verdaderamente un problema de orden público. Y a partir de ese momento, cuando se reunía la gente, Jesús empezaba a predicar y la gente le escuchaba. San Juan dice en el Evangelio que esa muchedumbre, viendo los signos que hacía Jesús, empezaron a creer en su nombre. Y empezaron a creer de una forma tan grande que ya le estaban nombrando rey o Mesías. Es decir, que para que la gente le escuchara, primero Jesús tuvo que demostrar que tenía poder y tenía que ofrecer esos signos a la gente para que lo reconocieran como alguien que tenía un poder absolutamente sobrehumano. Bueno, después de 21 siglos, nosotros de alguna manera somos muy parecidos al hombre de hace 2000 años, ¿no? Seguimos teniendo esas carencias. Es verdad que en lo material hemos progresado, pero seguimos en muchos casos teniendo una falta de sentido, el sentido de la vida, o tenemos enfermedades o cruces que no nos dejan vivir, o tenemos una serie de aguijones que no nos permite que la vida sea fácil, y que de alguna manera buscamos salvarnos. Es verdad que el mundo nos ofrece que nos salvemos a nosotros mismos, y ahí está el éxito de los libros de autoayuda, ¿no? Que tienen siempre esos títulos tan rimbombantes, ¿no? Como el poder está dentro de ti, tú puedes ser feliz por ti mismo y demás, ¿no? Apelan un poco a todo lo racional, apelan a que tú puedes construirte tu propio Dios. Y desde, como decía José Luis, desde Religión y Libertad, una de las cosas que nos ha caracterizado es que desde hace ya algo más de 10 años nos hemos dado cuenta que ofreciendo esos signos que Dios nos regala todos los días, y por lo tanto nosotros como periodistas siendo de alguna manera notarios de que esos signos se producen
de forma periódica, ahí es donde podemos ofrecer esperanza a la gente. Porque es verdad que, sobre todo en España, tenemos una mentalidad muy racional. O sea, la teoría nos lo sabemos, pero nos cuesta saltar, nos cuesta romper esas barreras racionales, ¿no? Y el cristianismo, de alguna manera, tiene una parte racional muy importante, pero tiene una parte que tienes que ir más allá. No puedes quedarte con una serie de seguridades, no puedes quedarte con una serie de muletas que de alguna manera te impiden avanzar. Tienes que saltar a la piscina, tienes que tener un poco de vértigo para realmente poder entrar en la confianza en Dios, ¿no? Últimamente, por ejemplo, en Religión en Libertad hemos publicado historias curiosas donde ahí se muestra cómo Dios, ante el grito desesperado de una persona, actúa, ¿no? Hace poco estaba en Italia una monja de la Comunidad de las Bienaventuranzas de Francia, que se llama Sor Emmanuel, que está ahora mismo en Meggiore, y decía que ella, a los 25 años, después de una vida un poco perdida, una vida sin sentido, en donde había buscado la felicidad en todas partes y no lo había encontrado en ninguna, al final, con 25 años, había decidido en un día concreto señalarlo como el día de su suicidio. Pero 2 horas antes de que llegara ese día y esa hora, le pidió a Dios, a ese Dios que no conocía y a ese Dios que tenía una intuición de que pudiera existir, pero que no tenía la certeza o que no tenía esa evidencia, le pidió que si realmente existía, que le salvara. Bueno, para no hacer la historia larga, a la hora una persona de alguna manera se abalanzó sobre ella o la interceptó y a partir de ahí empezó su proceso de conversión, ¿no? Porque de alguna manera comprobó en su propia carne que Dios había respondido a una llamada suya, ¿no? Y así podríamos decir casos y casos. Yo tampoco quiero alargarme, ¿no? Estos son testimonios que de alguna manera nos llenan de esperanza, nos llenan de fe y sobre todo lo que nos muestra es que en el Dios en el que creemos no es un Dios muerto, no es un Dios histórico, no es un Dios de los libros, sino que es un Dios vivo, un Dios que actúa, un Dios al que puedes confiar tu vida y tus problemas, ¿no? Y esos testimonios, como decía José Luis, sí que pueden ser un motivo o un instrumento o un pequeño camino para intentar golpear aquellas mentes racionales, por pequeñas que sean, que tenemos nosotros en la clase o en la catequesis o que tenemos en el grupo de oración de la parroquia, ¿no? Pueden servir para que nos demos cuenta que Dios puede hacer maravillas. Dice Pascal, el pensador, que de alguna manera el Dios cristiano ha determinado dar suficiente luz a quien quiera creer, pero también el proporcionar la suficiente oscuridad a quien no quiera hacerlo. Si se nos descubriera por entero, no tendría mérito alguno por nuestra parte adorarlo. Y si se escondiera completamente, nuestra fe resultaría imposible. Y ahora mismo, en este momento, da la sensación que Jesús, que Dios se quiere mostrar un poquito más al mundo, que quiere mostrar más sus milagros, que quiere mostrar más sus signos, que quiere mostrar más su poder para que justamente pueda ser un puñetazo que anime o que rompa
o que tumbe nuestra razón o nuestra racionalidad. Es verdad que como tal estos testimonios, estas historias de conversión, de milagros, de curaciones, son muy bonitas, nos ayudan, nosotros lo vemos todos los días, como todos los días nos llaman gente, nos escriben, que les reconforta en su fe, que les da esperanza, que de alguna manera les reconforta, que les ayuda también a evangelizar. Pero hay una parte que yo creo que es la más difícil, que es ustedes, yo, José Luis, que de alguna manera el Señor nos ha dado un cierto don y una cierta vocación para intentar transmitir esa fe, para intentar transmitir su evangelio. También tenemos que ser tocados por esos testimonios. O sea, se dice que ahora mismo en la Iglesia hay más de 1.200 millones de católicos bautizados, pero posiblemente la mayoría están por evangelizar. Y en nuestro caso, aunque posiblemente también estemos evangelizados o tengamos un nivel de formación grande, quizás lo que, yo lo digo en primera persona, porque a mí me pasa, quizás el obstáculo más grande que tenemos para avanzar un poco en la vida espiritual o para ser cristianos plenos es tener una confianza plena en Dios. Podemos decir, en teoría, bueno, yo confío en Dios, yo rezo, yo le pido, pero decir que yo tengo una plena confianza de que Dios me va a responder, que Dios me va a ayudar ante este asunto, hasta en otro, ya es otra cosa. Por eso, que aunque estos testimonios les puedan ayudar a sus alumnos o a sus catequistas a crecer un poquito más en la fe y a tener un poco la conciencia de que Dios actúa y que el poder de Dios es incomparable, sin embargo a mí me gustaría tener la fe, por ejemplo, de este párroco que en 1906 en la isla de Tumaco, en Colombia, cuando vio que se aproximaba un tsunami impresionante que iba a arrasar con toda la isla y con los 3.000 o 4.000 pobladores que había en la isla, lo que hizo es reunir a todo el pueblo y en procesión ir con el Santísimo a la orilla de la playa para pedirle con enorme fe él y todo el pueblo al Señor que frenara ese tsunami. Eso es realmente tener confianza en Dios. Eso es estar bautizados en la confianza. Es verdad que todos hemos sido bautizados en agua. Es posible que algunos hayan sido bautizados en el Espíritu. Pero quizás nos haría falta un tercer bautismo, que es estar bautizados en la confianza en Dios, en la confianza como este párroco, que sabe perfectamente que si se le pide a Dios con gran fe, puede responder de esa manera. Bueno, eso ocurrió en el 1906 y fue un verdadero fenómeno, fue algo tremendo, ¿no? Porque, bueno, pues esa es un poco, yo creo que la tarea, yo lo digo en primera persona, que nos tocaría de alguna manera, ¿no? Entrar en ese vértigo de qué cosas humanamente puedo dejar de hacer para ofrecérselas a que Dios las haga por mí. ¿Qué problemas puedo dejarle a Dios y descansar yo para que Él lo haga en mí? ¿Qué asuntos que humanamente puedo hacer yo, pero que en la confianza en Dios se las dejo a Él para que la haga por mí? Eso es, bueno, nos llevaría mucho tiempo hablar de esos temas o desarrollarlo, pero ese es para mí el gran reto que tenemos hoy los evangelizadores.
o los transmisores de la fe, o los que tenemos que dar una palabra a nuestros hijos o a nuestros alumnos, ¿no? ¿Cómo poder transmitir que Dios existe, que Dios tiene ese gran poder, que tiene ese gran poder y que lo vemos hoy en día y que tenemos que tener mirada para ver esos signos de cómo actúa Dios en el día a día, y cómo romper esa racionalidad o cómo romper ese racionalismo que muchos tenemos a base de entrar en la confianza con Dios a través de los signos?